Por supuesto, o sea, el ego hace todas las perversidades del mundo. Ujú. Toda la oscuridad, toda la ignorancia, toda la destrucción, el odio y Sí, todos los sí, sí. aspectos que nosotros vemos hoy en día que de la separatividad que separa a un ser humano de otro, el desamor, es producto del ego. Entonces, cuando usted une la fuerza y el amor y entonces obtiene una fuerza amorosa, entonces ahí sí está el trabajo. Porque en el Exacto. fondo todo esto es una obra de amor. Claro, ahí es donde nosotros fuimos expulsados del Edén. Todos nosotros fuimos expulsados del Edén por fornicarios. Sí, sí. Y si la fornicación nos expulsó del Edén, por la misma puerta que se sale al Edén, por esa misma puerta se ingresa. Vamos a Por lo ingresar. tanto, la castidad, la transmutación de la energía creadora sexual nos va a permitir el regreso al Edén. Hace más de 18.5 millones de años ya se habían separado los sexos, se dejó de ser andróginos, la humanidad quedó dividida en Adanes y Evas. Ya estaban los cuerpos femeninos listos para comenzar a practicar el sexo en compañía. De nuevo tenemos el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión para compartir contigo la videoconferencia número 50, el origen del ego. Veamos la videoconferencia, ya regreso. Hola amigos, soy Orlando Miguel y nuevamente te doy la bienvenida al Jardín de tu Mente, el canal que tiene la misión de educarte en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que estás mirando el Jardín de tu Mente y tu propósito es transformar tu vida, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros consejos, reflexiones y videoconferencias que publicamos cada semana. La intención de esta videoconferencia es que nosotros observemos y nos demos cuenta de los distintos aspectos que participaron en el momento en el que se creó el ego, que identifiquemos cómo se engendró el conflicto mayor que desde hace 18.5 millones de años mantiene a la colectividad humana de rodillas en un caos que, de no despertar a tiempo, solo le espera la destrucción total. Este conflicto es denominado el mal uso de nuestra energía sexual. Veamos la videoconferencia, ya regreso. Bien amigos, el ego, hay un 97% de oscuridad, ¿verdad? De ignorancia. Estamos inmersos en esa oscuridad. Y el ego es toda esa parte de mí, de ti, que dice que soy o somos lo que tenemos, que somos lo que hacemos, que somos nuestros logros, que somos nuestras pertenencias. Sin embargo, al pasar de los años, amigos Fernando, me doy cuenta de que yo no escribo mis libros, que yo no escribo mis conferencias, no pronuncio mis conferencias, sino que hay una sabiduría, hay algo superior más allá, ¿verdad? Que es que trabaja con nosotros y va escribiendo esa historia dentro de nosotros, el absoluto. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización y un news 24 horas. Hoy, como siempre, el honor y el privilegio con nuestro amigo y colega Fernando García Silva para presentarles la videoconferencia número 50. Fernando, llegamos a la primera meta, ¿verdad? De 50 conferencias en beneficio del ser, todo para el ser y por el sacrificio, ¿verdad? De la humanidad, el beneficio de la humanidad. Bienvenido una vez más, Fernando, a nuestros estudios, ¿verdad? Es un placer coincidir, como siempre, contigo en esta brillante videoconferencia. Bienvenido. Gracias, Orlando, gracias. Contento, sobre todo ya cumplimos la primera meta. Se Sí, veía sí. lejos cuando comenzamos por acá, se veía lejos el tema número Sí, 50, pero sí, sí. así se nos han ido dando las cosas positivamente, favorablemente, para llegar a esta primera meta. Así que muy contento por eso. Genial, genial, Fernando. Y es, como yo siempre digo, ¿verdad? Bendita la luz, como dice Maná, Juan Luis Guerra, nuestro Juan Luis Guerra dominicano, ¿verdad? En esa canción. Bendita la luz que hemos coincidido. Para el beneficio mismo de la humanidad, ¿verdad? Genial, genial. Tengo muchas inquietudes en esta videoconferencia. La primera sería,
¿Hace cuánto, entonces, precisándolo bien, cuánto tiempo que nació el ego en la psicología humana? Hoy, como ya tú lo sabes, lo sabemos todos, hay una guerra en Ucrania, era Rusia, y el producto de ese mismo ego. Por supuesto, o sea, el ego hace todas las perversidades del mundo. Toda la oscuridad, toda la ignorancia, toda la destrucción, el odio, Sí, y todos sí, los sí. aspectos que nosotros vemos hoy en día de la separatividad que separa a un ser humano de otro, el desamor, es producto del ego. Entonces, Sí, es interesante esta conferencia que nos trata de llevar a llegar a comprender en nosotros el inicio del ego, porque el que comprende el inicio del ego puede comprender la destrucción del ego, porque precisamente exacto, como el ego se crea, de igual forma el ego se destruye. sí, Entonces, tal como usted lo dijo, digamos, hace 18,5 millones de años aproximadamente se separaron, ¿ya? Es todo lo que aparece ahí en el Génesis, en la Biblia, donde aparece que Adán y Eva formaban parte del paraíso, pero que precisamente dice que Eva fue formada de una apostilla de Adán. Entonces, Adán y Eva precisamente representan a una humanidad en el fondo, representan lo exacto. positivo y lo negativo de la humanidad lemuria. Antes de esa época existía el ser andrógino, el ser que tenía los dos sexos y la reproducción no era con colaboración, sino Exacto. que era por gemación. En el fondo salía una protuberancia del andrógino y nacía una persona, así como se reproducen las células de los vegetales. Va quedando eso en reminiscencia en los vegetales, ¿ya? Pero fue necesaria entonces esta especie de división de sexos para que haya una colaboración sexual, para que exista el peligro de la caída. Entonces Exacto. hubo en esa época un compromiso de todos seres, porque es un desafío en el fondo, porque es el filo de la navaja. Sí, sí. Porque es necesario para las personas que quieran en realidad crecer espiritualmente, desarrollarse y ser como los dioses, lamentablemente necesitamos conocer la otra parte. Porque el verdadero Dios es un conocedor de la luz y de la oscuridad. Y todos estos seres, como eran seres altamente evolutivos, eran seres muy desarrollados espiritualmente, con muchos poderes, no tenían el conocimiento del mal. Y para llegar a la divinidad y fusionarse con ella, hay que lamentablemente bajar, porque todo el que quiera subir primero tiene que bajar. Sí, Esa es una ley universal. es una ley universal. Todo el que quiera ser rey, primero tiene que ser esclavo. Esclavo. Porque todo rey que fue un esclavo es un excelente rey. Sí, es un excelente pasó rey. por el proceso. Claro, porque conoce y sabe lo que es la esclavitud, sabe lo que es la pobreza, la miseria. Exacto. Entonces, tiene esa empatía necesaria tiene ese conocimiento de causa, esa sapiencia del otro lado. En cambio, todos estos reyes modernos que usted ve por aquí, que heredan, que nacen en cunas de oro y después... Que no han hecho nada todavía, no han construido, no saben lo que es penuria. Claro, entonces son pésimos reyes, adúlteros, degenerados, ¿verdad? Abusadores. Sí. Por eso, porque no conocieron la otra parte. Antiguamente, por ejemplo, también los reyes de Troya, digamos, eran guerreros. Sí, pues. eran Ellos guerreros. eran guerreros, ¿verdad? Ahí estaban al frente de su ejército y ellos espada en mano. O sea, tenían su corona bien puesta, bien merecida. No como ahora, ¿verdad? Donde en realidad no existen reyes. Pero aquí estamos hablando nosotros de la formación del verdadero rey interior, que el rey interior es el Cristo, y ese Cristo tiene que nacer precisamente de estos procesos de oscuridad. Entonces fue necesario esa división para esa cooperación, ese acuerdo, ¿ya? Hace 18,5 millones de años, y ahí esas parejas nuevas que fueron de a poco fueron naciendo personas ya con los sexos divididos, digamos, ¿no? Y la colaboración para los objetivos fundamentales de la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser y de la reproducción de la especie, pero con sexo normal. En esa época se practicaba el sexo normal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no pertienen su energía creadora sexual,
se unían sexualmente y solo un espermio fecundaba el óvulo de su pareja y no había la pérdida de la energía de creador sexual, porque cuando existe la pérdida de la energía de creador sexual, salen los átomos solares y en su reemplazo entran átomos lunares de oscuridad. Entonces ahí es como empieza a nacer esa segunda naturaleza. Entonces, esa es la segunda naturaleza infrahumana, ¿ya? De naturaleza, dijéramos, bestial o animal, nace precisamente en aquella época, hace, imagínense, 18,5 millones de años. O sea, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, porque nosotros como humanidad nos encontramos caídos, ¿ya? Hemos tenido mucha sapiencia de la maldad, porque la sabiduría está en la maldad, en el error. Sí, sí, sí. Uno solo aprende de sus errores. Si uno nunca comete un error, ¿qué aprendió? Nada, porque nunca falló. Entonces lo hizo siempre igual. Claro, claro. En cambio, cuando usted se equivoca, dice, hoy me equivoqué aquí, hice esto malo, ¿verdad? Y la conciencia reflexiona y se da cuenta, ahí aprende usted, cuando corrige el error. ¿Ya? Exactamente. Pero por eso que es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento es la corrección del error. Pero veamos hoy en día ¿qué arrepentimiento? ¿Quién se arrepiente? Nadie. Nadie se arrepiente de nada. Al contrario, se habla del orgullo, el orgullo homosexual, por ejemplo. Entonces se habla orgullosamente ser perverso. Entonces, indudablemente que la humanidad ya ha llegado a un punto de inflexión que es irreversible. Sí, sí, muy extremo. Claro, muy extremo, Sí, extremo. sí. Miren la cantidad de engaños, de farsa que nosotros estamos viendo. Pero ese es el proceso. Porque entre toda esta falsedad y engaño y todo, indudablemente que hay uno que otra persona, una que otra conciencia por ahí, que está reflexionando y aprendiendo sobre cómo funciona la maldad, cómo funciona el mal. Y indudablemente que el mal, una de sus características principales es la mentira. Sí, El engaño, la farsa, el ocultamiento, mostrarse de una forma pero ser de otra forma. En cambio, la conciencia es simplemente es transparente, es siempre igual, ¿no? Por la honestidad, ¿ya? La confianza, valores fundamentales que hoy en día hemos perdido. Sí, pero todo esto comenzó hace 18,5 millones de años aproximadamente. Sí. Genial, genial. Y realmente, como tú lo dices, Fernando, el índice de maldad de la humanidad, bueno, está en ese mismo, constituido en ese mismo 97% de oscuridad, que es producto de ese mismo ego. Claro. De modo que... Sí, altísimo. Muy alto, muy alto. De modo, Fernando, que entonces, antiguamente la humanidad era andrógina. Claro, la humanidad tenía los dos sexos, ¿ya? Porque si hacemos nosotros un recuento de las razas, ¿ya? Nosotros somos la quinta raza, la raza aria. Aria, sí. Lamentablemente del concepto de raza aria, como que uno lo tiene a lo mejor, para los que han estudiado historia, que dicen que Hitler, que luchaba por la raza aria, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de concepto de raza, sino de humanidad. Toda la humanidad nuestra, toda la que puebla la faz de la Tierra, es la quinta raza que se llama la raza aria. Anteriormente existió la cuarta raza, que es la raza atlante. Los atlantes también eran seres de mucha altura, 4 o 6 metros. Pero esa raza, la atlante, que es la cuarta, fue precedida por la tercera raza. Y nosotros estamos hablando precisamente de esta tercera raza, que es la raza lemur, ¿no? Y anterior fue la protoplasmática y la hiperbórea. Entonces, fueron razas desde la primera hasta la quinta raza. Y lo que estamos hablando es de las finales de la tercera raza, de la raza lemur. Los lemures eran las primeras razas, eran andróginos, hermafroditas. Ellos tenían los dos sexos, ¿verdad? No necesitaban la colaboración para la reproducción, ¿ya? Pero viene la división, porque en el fondo nosotros tenemos que vivir en diferentes cuerpos para tener diferentes experiencias, porque en el fondo todo es experiencia. Sí, sí, sí. Todo es experiencia, aprendizaje. Aprendizaje, claro, claro. Por eso que en el fondo uno tiene que aprender a valorar inclusive estos momentos difíciles, que uno puede decir, ¡ay, qué terrible está el mundo! No, aprenda. Saquemos, dentro de lo malo hay algo bueno. Hay algo y dentro de lo bueno hay algo malo. Entonces, sabio es aquel que sabe diferenciar y quedarse con lo bueno de lo malo.
Entonces, esto malo que nosotros estamos viendo en el mundo tiene algo bueno, y es la sapiencia, Sí, y la es sapiencia. el conocimiento de la perversidad, ¿ya? Para no caer en eso, ese es el objetivo. Si uno conoce cómo actúa la perversidad, y si uno la ha vivido y la ha erradicado de su naturaleza, entonces tiene el conocimiento, la luz, para no volver a caer ahí, ¿ya? Entonces, en esa raza, en la raza Lemur, vino esta separación de sexo. Anteriormente era andrógino, y ahora ya se van haciendo con diferentes sexos, porque son 2 sexos, no son 3 como se dice ahora. O ahora se habla, no sé, de 30 sexos. Imagínense, o sea, ya la cosa se vertió a niveles inimaginables, ¿ya? La mujer es la mujer y el hombre es el hombre, ¿ya? Y la obra se hace entre un hombre y una mujer, ¿ya? Porque la mujer aporta al hombre lo que al hombre le falta, y el hombre aporta a la mujer lo que a la mujer le falta, para ser un andrógino. Porque cuando un hombre y una mujer están unidos sexualmente, son un solo ser, andrógino, con todos los poderes de la naturaleza, porque el andrógino tiene el poder. Sí. Tiene el poder. Ahí se puede nacer y se puede morir. Por eso que nosotros enseñamos la transmutación de la energía creadora sexual, formar el andrógino, o sea, aprender a nutrirse con la dama, y la dama aprender a nutrirse con su varón, ¿ya? Formar ese androginismo, y en ese instante nosotros podemos transmutar esa fuerza sexual del Espíritu Santo, que es la energía creadora sexual, en nuestras zonas sexuales, y crear los cuerpos superiores existenciales del ser, y hacer la obra y regresar al androginismo, ¿ya? Exacto. Pero haciendo el trabajo, realizando la obra. Quizás, Fernando, por eso, entonces, por esa separación, es que muchas veces entonces nuestros cuerpos reclaman nuestros cuerpos, es decir, reclamamos los cuerpos, la masculinidad reclama el cuerpo femenino y viceversa, ¿verdad? Claro, porque nosotros somos seres incompletos. El hombre, el macho es un ser incompleto, y la fémina es un ser incompleto. Exacto. Necesita uno, porque uno es la fuerza y otro es el amor. Entonces, cuando usted une la fuerza y el amor, y entonces obtiene una fuerza amorosa, entonces ahí sí está el trabajo. Porque en el fondo, todo esto es una obra de amor. Necesitamos la fuerza, la valentía, la guerra, de enfrentarnos a nuestros yoes, ¿ya? Pero con amor. Con amor. No con violencia. Porque es una obra de amor. Es una obra de amor. En el fondo es reconquistar el amor, ¿ya? Exactamente. Entonces, cuando una pareja, por ejemplo, se va a unir sexualmente, dices, hagamos el amor. Y nosotros sabemos que Dios es amor, por lo tanto podríamos decir que puede decir también, hagamos a Dios. Porque en el acto sexual está la expresión máxima de la divinidad, ¿ya? Ahí tiene todo el poder, el androginismo, la fuerza, la unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unión de las 3 fuerzas en un solo punto permiten la creación. Y ese es el trabajo, ¿ya? Ahí se pueden crear los cuerpos, se pueden eliminar los yoes, se puede reandar el camino, volver al punto de partida original. Y la conciencia, como es la que ha vivido todo el proceso de la separación y del estado en que nos encontramos ahora, nos puede guiar precisamente para volver al punto inicial. Entonces, cada uno de nosotros actualmente se encuentra ante una maravillosa oportunidad de hacer un trabajo inmenso. Y cada cual tiene que aprovechar. El que aprovecha, aprovecha, y el que no, bueno, también está en su libertad de no hacer nada. Exacto. Genial. Entonces, Fernando, pudiéramos precisar que se conoce este proceso como la aparición de Adán y Eva. Claro, en la Sagrada Escritura está representado por esta separación, pero en el fondo, como le dije, Adán y Eva representan a la humanidad. La humanidad, como lo enfatizamos. Claro, la humanidad lemúrica. Pero por eso que los maestros siempre dicen aprender a quedarse con el espíritu que da vida y no con la letra muerta. Porque muchas personas interpretan literalmente la Sagrada Escritura y los libros sagrados. Y no es así. No es así. Cada uno de nosotros es un Adán, y cada dama que está aquí pisando la faz de la tierra es una Eva, ¿ya? Y Adán y Eva, nosotros fuimos expulsados del paraíso, ¿ya? Y esa expulsión del paraíso fue precisamente por la expulsión de la energía creadora sexual.
Porque en el momento en que se comienza a expulsar la energía del creador sexual, comienza a nacer esa segunda naturaleza egoica. O sea, Sí, sí. el origen del ego es la fornicación. Nace desde ese instante en que la humanidad comienza a perder A su energía fornicar, creadora pero eso sexual, no. a fornicar, sí. Genial. Entonces, Fernando, refiriéndonos a los dos árboles, ¿cuáles eran los dos árboles que había en el Edén o paraíso? Sí, si uno lee la Sagrada Escritura, dice que en el Edén hay dos árboles y que ambos comparten sus raíces, ¿ya? Uno Exacto. es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida, ¿ya? El árbol, Exacto. y ambos comparten sus raíces porque en realidad estos dos árboles tienen una raíz, y su raíz es de naturaleza sexual, por eso comparten sus raíces. Muy El bien. árbol de la vida, el árbol de la vida es el árbol sefirótico. Ese árbol Sí, sí, sí. sefirótico está dado por los 10 cuerpos, por eso que uno tiene 10 dedos, ¿ya? Ujú. Porque nosotros tenemos 10 cuerpos principalmente, ¿ya? Tenemos la tríada Exacto. primera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Ujú. Tenemos la tríada secundaria, ¿ya? Son Atman, Budis y Manas, y Sí, tenemos sí. los 4 cuerpos de pecado, que son cuerpo mental, astral, físico y etérico. Y si usted hace un Exacto. cuadradito y pone dos triángulos, aparece como un árbol, el árbol de Navidad, ¿ya? Ese árbol de Navidad de ese 25 de diciembre representa Sí, el árbol sí, sí. estereotipo de los cuerpos internos de cada persona. Cada uno de nosotros tiene que llegar a fusionarse con esos 10 cuerpos, ¿ya? Ujú. Entonces, es el árbol de la vida, pero también está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ese árbol de conocimiento del bien y el mal es el sexo. Porque La transmutación. la única maldad que uno puede cometer o el conocimiento del mal es el deseo. La Ujú. raíz del mal es el deseo. Ese deseo. Es el deseo, claro. Y ese deseo tiene su origen en el sexo. Entonces, el conocimiento del bien y el mal, se decía que tenía una fruta, ¿verdad? Que era la manzana. Exacto, exacto. Y se le dijo a Adán y a Eva, le dijeron, de las frutas todas podéis comer, Eh, menos esa que está en el medio del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es la manzana. De esa no comeréis, podréis tocarla, pero no comerla. Eso quiere decir que la energía creadora sexual se puede transmutar, pero no fornicar, porque en el momento en que uno fornica, ujú. una vez que expulsa, viene el deseo, viene una sensación extasiante, digamos, del cuerpo físico, ¿ya? Y nace el deseo de querer repetir ese acto, ¿ya? Entonces, ahí es donde está el conocimiento del bien y el mal, porque todo el que conoce el mal conoce el deseo. Nosotros hoy en día somos Ujú. hijos del deseo. Y todo lo que Sí, hacemos lo sí, hacemos por el sí. deseo. Por el deseo. Por el Ujú. deseo, claro. Y cada deseo en el fondo es el fuego crístico que está encerrado en algo que deseamos aquí en el mundo físico y que nos aleja de la luz. Entonces, esos son los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal es la transmutación y la fornicación. El bien es la transmutación, el mal es la fornicación. Y el árbol de la vida son los sefirotes. Por eso que cuando expulsaron a Adán y Eva, le dijeron, vamos a expulsarlos, no vaya a ser que vayan a coger del árbol de la vida. Sí, sí. Así le dijeron, ¿verdad? Y fueron expulsados del Edén. ¿Ya? Eso en el fondo, todos nosotros fuimos expulsados del Edén porque todos nosotros fornicamos, todos Sí, nosotros somos la caímos. humanidad, constituimos la Somos humanidad. esta comunidad actual, Sí, claro, sí, sí, sí. somos esta comunidad actual. ¿Ya? Ujú. Entonces nos prohibieron porque coger el árbol de la vida significaría que ya el mal llegaría al cielo y eso no puede ser. El mal tiene un límite, no puede llegar Sí, al cielo. claro, claro. El ego porque se destruye. Claro. Fernando, y yo siempre me pregunto, digo yo, todo esto que estamos platicando, ¿verdad? Para arrojar luz eh, a la colectividad y a los que también se interesan y conectan, ¿verdad? Con nosotros. En este punto hay una tergiversación enorme de ese mensaje, intencional, con propósito, ¿recuerdo? Porque mucho será por ignorancia y oscuridad, pero los que administran incluso el mensaje en las iglesias, en fin, las diferentes denominaciones, sin tocar, aquí no estamos tocando religiones, pero sin tocar, ¿verdad? Las denominaciones,
mal han informado a la humanidad de este mensaje. Es decir, no lo han abordado con la responsabilidad ni la altura que los grandes maestros espirituales lo han abordado. Y como lo estamos también humildemente nosotros abordando. Es una verdad envuelta. Claro. Recuerde usted que aquí en el fondo estamos en una lucha entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Exacto. Entre la logia blanca y la logia negra. Sí. Y la logia blanca enseña la transmutación de la energía sexual y la logia negra enseña la fornicación, la pérdida del licor seminal. Y eso es la síntesis. Ahí está la clave. Ahí está Entonces, la clave. todo el ocultamiento de la transmutación, porque los misterios sexuales fueron ocultados en los libros sagrados. Sí. En algunos se entregan a forma así, pero oculta, solo para los que tengan ojos que vean y oídos que oigan. Exacto. Pero en general la mayoría de la gente no llega a comprender en realidad los misterios de la alquimia sexual. No. Pero se han ocultado intencionalmente. Intencionalmente. Es intencionalmente. Yo lo abordo. Precisamente para que la gente se pierda. Claro, se pierda y no logre su autorrealización íntima. Así es. Genial. Y también vale aclarar, ¿verdad? Que en su mayoría de esos que han ocultado esa sabiduría, pero sí ellos la practican. Porque también está el egoísmo y el ego de ese conocimiento. Es que en realidad el que oculta esta no la puede practicar, porque para practicar verdaderamente también de su... Necesitas tú entregar. Sí. En realidad ellos, los que ocultan esto no lo practican, sino que practican todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Sí, fornican y inclusive son pedófilos. La mayoría son satanistas y abusos, violaciones de niños y todo eso. Sí. Una cosa, la perversidad que en realidad que existe hoy en día ni nosotros ni la sospechamos. ¿Ya? Exacto. Es decir, pero nosotros, más que centrarnos en la perversidad, nosotros nos vamos a centrar en lo positivo. En lo positivo, en el bien. Claro, en el bien. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Claro, ¿ya? para divinizarnos. Claro, para divinizarnos, exactamente. A través de la transmutación. A través de la transmutación, en el fondo. Por eso que recalca en muchas conferencias la importancia de no perder la energía de creador sexual. ¿Ya? Porque ahí está la clave. Ahí está la clave de todo. Secretorum. Sí. Genial. Si es la primera vez que estás mirando el jardín de tu mente y tu propósito es transformar tu vida, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestros consejos, reflexiones y videoconferencias que publicamos cada semana. Entonces, Fernando, al planeta, en esos tiempos, ¿hubo en algún momento algún acontecimiento cósmico que haya afectado al planeta? Claro, eso en el fondo ocurrió justamente en esa época, donde se habían producido ya la división de los sexos, recién producida la división de los sexos. Sí. Hubo un acontecimiento cósmico donde un planeta chocó, un asteroide gigante chocó con el planeta Tierra, ¿ya? Llamada Cóndor. Exacto. El planeta Cóndor chocó con la Tierra y produjo una desestabilización, ¿ya? Ahora uno puede decir un accidente cósmico, pero la verdad es que a los dioses no se le puede escapar esto, entonces fue provocado en el fondo, porque parte todo del proyecto que está haciendo el Sol, porque el Sol quiere sacar hombres solares. Sí. Pero para sacar hombres solares necesita que en el fondo esta esencia bajen primero, para que aprendan, ¿ya? Para que obtengan sabiduría. La sabiduría sale del mal. El proceso, sí. Sí, la ley es clara. Todo el que quiera subir primero tiene que bajar. Entonces, usted, si quiere, llegar a un nivel espiritual, tiene que bajar a un nivel demoníaco. Porque en el fondo, por ejemplo, si usted se desdobla en astral, en los mundos internos, y va a conversar con un maestro, estos maestros están sentados en sus poltronas, en sus asientos muy hermosos, y las patas de esas poltronas son como gárgolas. Son como gárgolas. Usted sabe la gárgola, esos monstruos que aparecen ahí
iglesias, catedrales góticas. Sí, exacto. Ahí se aparecen como monstruos así. Bueno, Ujú. en el fondo, ¿por qué? Porque está demostrando que ese maestro en algún momento fue un demonio y bajó. Y bajo a Y ese nivel. luego eliminó su aspecto demoníaco. Entonces, eso para nosotros también es como algo alentador en el fondo, o sea, porque todos nosotros somos demonios. Tenemos el yo, el yo, el demonio entre Sí. nosotros. La luz y la oscuridad. Entonces, cada uno de nosotros puede luchar y eliminar esa naturaleza, esa segunda naturaleza humana que es temporal. El aspecto negativo de oscuridad es temporal, porque en esencia todos nosotros somos luz, Sí, pero sí. temporalmente perdemos esa luz para valorar, porque uno valora las cosas solo cuando las pierde. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante entender que si nosotros eliminamos el yo, vamos a recuperar el aspecto divino, el aspecto puro Ujú. que originalmente teníamos. Y ese es el objetivo del descenso, digamos. ¿Ah? Exacto. Oscurecerse, ¿para qué? Luego uno diga, chuta, Para no, ver, por aquí no va la cosa, no es por aquí, sino que es necesario, esa dualidad es necesaria. claro, al principio, Sí, al es principio esa necesario al dualidad es principio, necesaria. pero luego es necesario destruirla, es necesario destruirla, ¿ya? Claro. Enfrentarse a ella. Por eso los maestros dicen, el cielo es para los valientes y se toma por asalto, porque el camino para el cielo es para los guerreros, ¿ya? A los fuertes. Para los fuertes, Ujú. para los fuertes que son capaces de enfrentarse a sí mismos, no para los débiles, Espiritualmente, ¿no? espiritualmente hablando, Exacto. ¿ya? Eh, por eso que en la Sagrada Escritura dice, a los tibios los vomito, porque en el Sí. fondo aquí uno tiene que definirse, o es oscuro, negro, siniestro, y ya, bien, va a descender al abismo, porque en el abismo también se aprende, ¿eh? Sí. Se aprende, lamentablemente es un aprendizaje con dolor, pero es un aprendizaje, ¿ya? ¿Es donde está la O, sabiduría? o eres un ser de fuego, ¿ya? Luz. Una divinidad. Pero si eres tibio, como que sí, como que no, como que de repente tal vez en una de esas quizás, no sirve. ¿Ya? Genial, genial. Por eso que dice que a los tibios los vomita en el fondo, porque en el fondo lo que necesita el ser es la definición. Y por eso que dice que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque Exacto. traiciona a una y después traiciona, hay una doble traición. Acuérdate que hablamos del yo de la traición, Sí. de la doble traición, cuando uno servía, era a mí, que los que quieren estar de buenas con Dios y con el diablo, digamos. Exacto. No. Aquí usted tiene que definirse. Esta definición es alquímica, Sí. principalmente, y es de eliminación de tus defectos. Bueno, y en todos los, cuando examinamos todos los textos sagrados, se repite constantemente este mandato, ¿no? O estás contra mí o contra el diablo, una de las dos. Claro. Entonces, Genial. este planeta Cóndor, cuando chocó con la Tierra, la desestabilizó. ¿Ya? La Sí, desestabilizó, pero como le decía, todo esto fue planificado porque era necesario. Y en esa desestabilización planetaria, mucho terremoto, no se hacía del planeta Tierra un planeta invivible. Entonces llegó una comitiva sagrada de arcángeles a examinar qué se puede hacer, porque es increíble, ¿eh? Existen comitivas sagradas, seres de luz que andan, digamos, imagínense la cantidad de planetas del universo. Sí. Entonces pasan muchas cosas, y hay seres de luz que andan haciendo estas investigaciones, ¿ya? Exacto. Entonces llegaron estos dos seres, Loisos y Sakaki, ¿ya? Unos archi ángeles maravillosos, hicieron una investigación y decidieron hacer una transformación morfológica y genética a la humanidad, y le colocaron un órgano que se llama el órgano cundartiguador, ¿ya? Ese órgano cundartiguador es una cola que produjo a medida los siguientes seres que fueron naciendo en un tiempo ahí nacieron con cola. Nosotros, por eso que tenemos la reminiscencia en el coxis. Sí. El coxis es una pequeña cola que tenemos, pero Una todos nosotros tenemos cola. una pequeña cola Sí. física.
física, que es una reminiscencia de ese cundartiguador de esa cola que tuvimos hace millones de años, ¿ya? Exacto. Y esa cola, al ir arrastrándose sobre la Tierra, como nosotros somos seres que transmutan la energía cósmica, fue transmutando la energía en determinadas formas para que se estabilizara la Tierra, y se logró. ¿Mm? Usted ha visto, no sé si ha visto Genial. algunos carros, un vehículo que tiene atrás una gomita que toca el Sí, pavimento sí, 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 correcto. para Sí, botar la estática, sí. si no le da la corriente a la persona, Y la ¿verdad? va, y la va hasta descartando también. Claro, entonces por ahí, por esa colita de goma del vehículo, se bota la electricidad. Bueno, igual, imagínese usted esa colita en nosotros, y vamos transmutando, ¿verdad? Y vamos generando hasta que logró estabilizarse la, 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 Sí, sí. el movimiento que había en ese tiempo en el planeta Tierra, ¿ya? Pero, Exacto. pero esa cola se había probado anteriormente en otros planetas con diferentes objetivos, y además de estabilizar la Tierra, permitía determinar el grado de que iba a ser el planeta. Y determinaron que el planeta Tierra iba a ser de grado 4, o sea, de grado de Cristo. Por lo tanto, esa la dejaron un tiempo más y creó lo que nosotros llamamos una marea astral, una tendencia a la fornicación. Entonces, esos seres de la Lemuria que se unían sexualmente en templos, ya hacían procesiones, caminatas largos entre Sí, parejas, sí. se unían sexualmente solo en los templos, de ahí donde viene la palabra luna de miel, Lo de la luna de miel, exacto. porque lo hacían en determinada época de la luna, ¿ya? Y de miel, porque eran de las dulzuras de la unión sexual, ¿ya? Entonces, como tenían esta cola, comenzaron a unirse sexualmente en sus hogares, ya no iban a los templos y comenzaron a fornicar. Comenzaron a perder su energía, empezaron a hacer el deseo, ya la mente comenzó a nacer esta segunda naturaleza animal, y comenzó a nacer el yo, el ego. Y ahí comienza el nacimiento del ego, ¿ya? Pero tenía una intención. La intención Había un era, propósito. había un propósito, Sí, había un ¿ya? propósito. Era dejar al planeta en el nivel de Cristo. Por lo tanto, para ser Cristo hay que descender. Si usted quiere ser un ser Sí, de alta sí, luz, sí, tiene sí. que conocer muy bien el fondo del abismo, La profundidad. la profundidad, Sí. ¿ya? Genial. Entonces se dejó, y luego con el tiempo, ya cuando vieron que se estabilizaron y todo, vinieron y sacaron, hicieron las transformaciones genéticas y se quitó la cola, pero quedó en la psiquis de todas las personas de esa época, incluyendo nosotros también, ustedes, yo, todos, y Ujú, que nos ujú. están escuchando, quedó Sí, esa segunda naturaleza con la cual tenemos que luchar, para luchar contra eso, ¿ya? Como un entrenador ahí dentro que está constantemente sí, llevándonos a sí. la maldad, para nosotros luchar contra eso y sacar la luz. Bueno, y realmente, como enfatizamos, este índice de maldad que está en nosotros, que representamos esa colectividad, ese 97% de oscuridad, es lo que origina todos estos choques, contratiempos, guerras por aquí, conflictos por allá, el COVID por allá, es ese mismo desequilibrio, producto del índice de maldad que hay en nosotros. Sí, sí, la verdad es que la maldad ha llegado a niveles inimaginables. Sí, sí. Ninguna humanidad, ninguna Ninguna humanidad humanidad había llegado tan. había llegado a Sí, niveles de sí. perversidad tan grandes como las que hemos llegado ahora. Bueno, Deepak Chopra en uno de sus libros lo enfatiza. Estamos al borde de una, ¿cómo se llama? Una catarsis, es el término, no recuerdo. Pero estamos al borde de la cuarta guerra, ¿verdad? Y que es con nosotros mismos, contra nosotros mismos. Claro. Entonces, por eso, pero lo bueno o lo malo. De ahí sale la Lo bueno, sabiduría, como decimos, esa lo es la bueno, idea. lo bueno o lo malo es que es una tremenda oportunidad para la autorrealización íntima del ser. Exactamente, Porque cuando exactamente. la oscuridad se hace más densa, la luz también brilla más. Uh-huh, Entonces, uh-huh. los maestros están ahí. Si usted se decide a revertir, si usted se decide a arrepentirse de la creación de sus yoes, si usted Sí, 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 sí. le pide, ¿verdad? Si usted le pide a su Madre Divina que lo ayude, que le elimine sus defectos, le va pidiendo ese auxilio a medida que se va autoobservando y va cuidando su energía y deja de fornicar, indudablemente que va a ser asistido y ayudado.
Porque Exacto. el Sol está haciendo su último esfuerzo por sacar hombres solares. Entonces Exacto. aprovechemos esta última oportunidad. Y aprovechar nuestro planeta, que creo que es el único que se puede crear, porque otro planeta no se puede crear hombres solares. En este universo hay 12. Son 12, ¿verdad? 12 más. Son 12, Sí, oh, muy bien. sí, son 12 más. O sea, nosotros somos el 13º planeta en el fondo que permite. Entonces, La creación de hombres pero solares. imagínense la cantidad de miles de millones y solo 12 o 13 planetas en los cuales Sí, están en el sí, grado 4, sí. grado de Cristo, porque indudablemente que la jerarquía igual tiene que tener la perversidad bajo control. Genial. No se puede escapar esto, no se Sí, puede sí, escapar. sí. Porque la maldad es una Es escuela. la escuela de la vida, del La aprendizaje. escuela de la vida, sí, sí, sí. Y uno cae temporalmente en eso. Uno tiene que entender Sí, de que sí, todos los sí. seres, inclusive hasta la persona más perversa, aquí que usted vea el demonio más terrible que ha hecho cosas atroces, Sí, va a ser por un tiempo nomás porque está aprendiendo de la perversidad y luego va a salir de ahí. así Se es, va a demorar así es. millones de años, pero lo que sea, pero va a salir. Pero va a Y va a salir. regresar al absoluto con la experiencia de lo que es la oscuridad. Exacto. Genial. Entonces, Fernando, esa cola del cundartiguador estimuló entonces la fornicación, como enfatizaste. Claro, con esa cola se comenzó, estimuló, produjo lo que llamamos la marea astral, y ahí es donde viene el diluvio universal, pues. El Sí, diluvio sí, universal sí, que el aparece en la diluvio. Sagrada Escritura, Ujú. ¿ya? Donde aparece el arca de Noé y todo eso, en el fondo es algo alegórico que representa algo que todos nosotros vivimos. ¿Mm? Entonces, ese diluvio universal significa porque cayó muchas aguas, porque en el fondo muchas personas fornicaron, expulsaron su energía creadora sexual. Y esa marea astral o ese anhelo o esa ansia, digamos, de fornicar en el fondo, fue hundiendo a la humanidad hasta llegar al estado en que nos encontramos actualmente. Exacto. Genial. Bien, amigos, estamos en la videoconferencia número 50, el origen del ego. Como siempre, es un privilegio y un honor coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva en los estudios del Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando, entonces, esto es lo que se conoce como la expulsión del Edén en síntesis, ¿verdad? Claro, ahí donde nosotros fuimos expulsados del Edén. Todos nosotros fuimos expulsados del Edén por fornicarios. Sí, sí, Y sí. si la fornicación nos expulsó del Edén, por la misma puerta que se sale al Edén, por esa misma puerta se ingresa. Vamos a Por lo ingresar. tanto, la castidad, la transmutación de la energía creadora sexual nos va a permitir el regreso al Edén. Porque en el fondo, el Edén es el mismo sexo. ¿Ya? El sexo, con todo su estado extasiante, con todo eso maravilloso, en el fondo es el Edén. Entonces, nosotros podemos regresar al Edén si aprendemos a transmutar la energía creadora sexual. Exacto. Muy bien, entonces Fernando, pudiéramos decir nosotros que con la fornicación la mente humana se fue volviendo animal por el deseo. Claro, en síntesis eso podríamos decir, digamos, que, que la fornicación, la expulsión de la energía creadora sexual hace que ingresen estos átomos malignos, Sí, estos sí, átomos sí. lunares, ¿verdad? Debajo de las puertas del bajo vientre, en reemplazo de esos átomos solares, y la mente se va tornando animal por el deseo. Vea usted lo que está pasando hoy en día en el mundo. Sí, sí. Todo lo que está pasando hoy en el mundo hoy en día es producto del deseo Del de deseo. algunas personas, de un grupo de Sí, personas sí, sí. reducido, en el fondo, que quiere atraparse y quedarse con todo. A Y tener eso el control es de todo. una avaricia inmensa, Sí, ¿ya? sí, sí. Pero, Bueno, pero en el fondo, si uno reflexiona más profundo aún, se va sí, a dar sí. cuenta de que también eso está bien, porque tiene que ser así. Porque tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque esta humanidad ya llegó a su hora, entonces Sí, alguien sí. tiene que hacer esos papeles de destrucción, digamos, de avaricia y todo, Como pasó porque con va, Judas. claro, ha pasado antes y va a seguir Sí, pasando sí. más adelante igual.
Es extraordinario. Y ese mismo deseo, Fernando, es lo que también ha contribuido a que el 2% de la humanidad tenga el control de la economía global. Hemos llegado a extremos ya muy lejos, hemos avanzado, ese egoísmo, ¿no? Se acaparar y controlar. Claro, pero es para que se cumpla lo que tiene que cumplirse en el fondo, porque como esta humanidad tiene que ser destruida y en el fondo esos seres que tienen ese control económico mundial van a producir la destrucción, porque en el fondo están cumpliendo su papel de demonios. Aquí cada uno cumple su papel. Pero más que tratar de entender el papel que cumple estos seres, digamos, que controlan, es el papel que cumple uno. Exactamente. Porque cada uno de nosotros también cumple un papel. Un papel en la creación. Entonces, todos somos actores, una película. Exactamente. Entonces, según el papel que yo estoy cumpliendo, si estoy cumpliendo también un papel de miedo, digamos, de frustración. Estoy realizando ese rol, ¿no? Desempeñando un rol de... Claro. Y puedo modificarlo. Y puedo desarrollar otro papel que es de lucha, de guerra, de esperanza, de aprovechar estos momentos críticos para la autorrealización íntima, para trabajar para el ser, para trabajar por mis hermanos, para luchar contra mi ambición, mi codicia, que también la tenemos. O sea, ver la codicia en este 2% que dice usted de la humanidad, que son codiciosos de todo, es fácil, pero ver la codicia en uno, que uno también la tiene, ¿ya? El trabajo con uno. El trabajo con uno. Y este es el instante de hacerlo. Es la oportunidad. Es la oportunidad, exacto. Es la oportunidad, es el momento. Entonces, ese regreso al Edén, Fernando, ese retorno para recuperar todos nuestros poderes perdidos, porque está la posibilidad y también la oportunidad misma, como estamos hablando ahora, ¿verdad? Con los 3 factores de la conciencia, pudiera ayudarnos a recuperar ese retorno feliz. Claro, el regreso es a través del trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. O sea, muriendo en el ego, transmutando la energía de creador sexual y sacrificándose conscientemente por la humanidad, nosotros vamos haciendo el papel, la obra necesaria para poder regresar. Para regresar al Edén y para cumplir con la verdadera misión que cada persona tiene. Pero si uno no está muriendo en su yo, si uno no está cuidando su energía de creador sexual, no la está transmutando, y si uno no está trabajando desinteresadamente por los demás, poco está haciendo, o mejor dicho, tal vez nada. Tal vez nada. Entonces, entender bien la síntesis, por eso que esta es la última conferencia del ciclo de fase A. Ya hemos hablado 49 conferencias anteriormente sobre estos temas, entonces esta es la síntesis, en el fondo entender que la forma de regresar es a través del trabajo con estos 3 factores, la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Cuando se le preguntó al Maestro Jesús qué había que hacer para regresar al reino de los cielos, y él dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahí lo entregó estos 3 factores. Negarse a sí mismo significa precisamente eso, negarse a los yoes, al deseo. Tomar la cruz significa transmutar la energía de creador sexual, porque la cruz es un símbolo sexual. Y seguirlo significa aprender de lo que hizo el maestro, que es toda una vida de sacrificio y de entrega por los demás. Ahí están. Genial, extraordinario. Se habla mucho del Kundalini, Fernando, y hay mucha desinformación en ese punto. Aquí nos estamos refiriendo al fuego ascendente, ¿verdad? Sí. Sí, el Kundalini en el fondo, o sea, la gran lucha aquí es por obtener el Kundalini. Exacto. ¿Por qué? Porque el Kundalini, la palabra Kundalini significa Kunda, que significa kundartiguador, y Lini es una palabra de origen atlante que significa fin. Por lo tanto, Kundalini significa fin del órgano kundartiguador, fin de la fuerza hipnótica del yo. Exacto. Fin de todos los procesos negativos que nos dejó el ser una persona fornicaria. Exactamente. Ser malo no es malo, sino
sino cuando a usted se da cuenta que no es el camino y uno sigue haciéndolo. Ahí sí que es. ¿Ya? Porque todo el proceso de la maldad que uno hizo Exactamente. fue un proceso de aprendizaje, fueron clases, lamentablemente que había que vivir porque no hay otra forma, ¿ya? La única forma es la experiencia es la que enseña, ¿ya? Entonces, Sí, sí. el desarrollo del Kundartiguador a través de la fornicación, ahí está, todos nosotros tenemos desarrollado, nosotros en el mundo astral tenemos nuestra cola, si nos viéramos, nos veríamos con esa cola, ¿ya? Pero el Kundalini es diferente, el Kundalini como que es una fuerza ascendente y como que va absorbiendo el Kundartiguador, ¿verdad? Lo va borrando, lo va sacando de uno, Sí, y todo sí. maestro que tiene su Kundalini desarrollado no tiene su cola siniestra, no tiene la cola de Satán, porque por eso cuando se dibuja al diablo se le dibuja con cola. Esa cola es el Kundartiguador. Y cuando aparece usted, por ejemplo, en los faraones, ¿verdad? Cuando aparece aquí Exacto. Sí, con sí. su serpiente aquí en la frente. Krishna también, Krishna y Radha, cuando hay muchas imágenes de Krishna y Radha que aparecen con sus serpientes aquí, porque en el fondo toda esa serpiente ascendente es el Kundalini. La Y ese energía. Kundalini va ascendiendo con los méritos del corazón, a medida que la persona aprende a unirse sexualmente y se retira antes del espasmo o eyaculación. Sí, Y sí. hace transmutar esa energía y la hace ascender, porque en el fondo es una vivificación. ¿Ah? Es donde la persona se impregna y se satura de la energía del creador sexual, porque la obra la hace el ser con uno mismo. Sí, El sí, ser exacto. necesita solamente a sí mismo y la compañera o el compañero es un colaborador del proceso. Le colabora uno al otro para que logre este despertar del Kundalini. Entonces, hay Sí, mucha desinformación, como usted dice, hay muchas sí. escuelas pseudoesotéricas que hablan del Kundalini aquí y allá y que piensan Que desarrollar se el Kundalini, lucran de una forma. que lucran o que piensan desarrollar el Kundalini, despertar el Kundalini Sí, con sí, sí, mantras, sí. con baile, con túnica, con turbante. Olvídese. Todo eso es pseudoesoterismo. Así es. Lo que usted Genial. necesita para despertar el Kundalini simplemente es aprender a unirse sexualmente a su pareja y retirarse antes de fornicar. Y eso necesita usted una compañera, un compañero que le colabore Claro, en el claro. trabajo. Bueno, ahí es la síntesis de la mundialmente popular obra, ¿verdad? Historia de las 1001 noches, retirarnos antes del amanecer, se está refiriendo es antes del orgasmo, antes de verter la simiente. Claro, y Sherezade le contaba un Sí, sí, cuento sí. al rey, al rey le contaba un cuento, pero no le contaba el final. No le contaba el final. Entonces el rey quedaba con el cuento era tan bonito, quedaba pero entusiasmado porque el rey anteriormente en cada Exacto. uno tenía su concubina y después la primera noche las mandaba a decapitar. Sí, Pero sí. ¿cómo iba a mandar a decapitar a Sherezada si le había contado un cuento tan hermoso Que y no le quería... contaba el final? Entonces le decía, mi rey, la próxima noche le cuento el fin. Entonces le contaba el final de ese cuento y después le volvía a contar un cuento sin contarle el final. Bueno, eso Exactamente. significa el coitus reservatus, Sí, sí, sí. o sea, no llegar al final, a la pérdida de la energía de carrera sexual en el fondo, y Sí. quedar encantado, quedar, digamos, en esa entonación o esa vibración de que la misma energía sexual cuando tú la despiertas en tu cuerpo y Quedar elevado. En esa, claro, te dejan esa sensación tan sí, sí, maravillosa. sí, sí. Eso es. ¿Ve? Así son los misterios. Genial, genial. Sí, en esos cuentos está envuelto los misterios de este conocimiento que diviniza, ¿no? Entonces, Fernando, es decir que también el ego entonces nace con la expulsión de la energía sexual. Eso lo dejamos por sentado. Claro, eso es lo que tiene como que la síntesis de esta conferencia. Que mientras la persona esté expulsando su energía de creador sexual, va a estar creando nuevos yoes. Y ahí está, porque el nacimiento del yo precisamente es el deseo. Y el deseo nace cuando usted expulsa su energía creadora sexual. ¿Ya? El orgasmo es algo extasiante, pero netamente de los sentidos y del cuerpo físico. Y uno vino aquí a trascender la materialidad Exacto. y entregar todo esto a la divinidad, para que la divinidad se posesione del cuerpo. Eso es divinizarse. Exacto. Eso es divinizarse. Entonces, por consiguiente, si seguimos adulterando en adulterio, Fernando,
fornicando y en desamor terminaríamos en el más profundo de los abismos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando hoy Lo en que día. estamos mirando hoy, todo ese abismo. Sí, lo que está viendo usted en el mundo entero es que toda la humanidad está entrando al abismo, precisamente por eso, por el adulterio, la fornicación y el desamor, que son las fuerzas contrarias a las tres fuerzas primarias, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar las fuerzas positivas y en vez de fornicar, tener la castidad, la pureza del Espíritu Santo, ¿ya? En vez de tener el adulterio, tener la fidelidad del Hijo. El Hijo es el fiel, la balanza, es el que da la justicia, ¿ya? Exacto. Y en vez de tener el desamor que está teniendo toda la gente, que está odiándose unos a otros, tener el amor del Padre, porque el Padre es el amor, ¿ya? Entonces, cuando uno trabaja con las tres fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, combate estas tres fuerzas contrarias, que son precisamente la fornicación, el adulterio y el desamor. Genial, genial. Entonces, si no dejamos de crear ego, este sigue creciendo, Fernando. Nosotros estamos creando yoes de instante en instante. Cada fornicación, sí, sí. en cada fornicación, al salir esa energía de creador sexual como la energía de creadora sexual, siempre crea, al salir va a crear nuevos yoes. Y nosotros estamos creando yoes que antes no teníamos. Por ejemplo, un yo que hemos creado últimamente todo es el yo del celular. Antes no teníamos el yo del celular, No, de la dependencia. Exacto. Cuando uno sale de su casa y no lleva su celular, ¡ay! No, como que no lleva mi celular, es como que no. Como que anda desarmado, como que anda desarmado. Como que se le quedó algo fundamental, ¿verdad? Pero antes no. Antes andábamos a caballo, ni siquiera teníamos el yo conductor. Hoy en día hemos creado todo lo que manejan ahí del yo conductor. Y así, el yo televisivo, el yo la telenovela, etcétera. Así hemos creado muchos yoes y nosotros estamos creando yoes, ¿ya? Entonces, si uno no deja de crear yoes, siempre va a estar formando nuevos yoes. Entonces, no solamente tenemos que eliminar los yoes que tenemos, sino tenemos que dejar de crear nuevos yoes. Genial. Fantástico. Amigos, esa es la videoconferencia número 50, la última de la primera etapa, ¿verdad? Fernando, como tú dijiste, en principio como que nos parecía, ¿verdad? Una obra, muy bella 50 conferencias, pero ya llegamos hoy a la primera, entonces comenzamos ahorita la segunda meta, ¿no? Genial, genial. Amigo, Fernando es un profundo pensador del autoconocimiento, autor de los libros Suprasexo y el sabio uso de la energía sexual y autoconocimiento. Hoy la videoconferencia número 50, el origen del ego. Fernando, una inquietud más. Es decir, que todos nosotros estamos entonces en una disyuntiva. O nos convertimos en ángeles o nos convertimos en demonios. Porque en las dos no puede ser. No. El ego es demoníaco. El ego, nosotros tenemos el demonio dentro, en el yo. El yo, en su naturaleza, es demoníaca. Sí. Entonces, estamos ante esa disyuntiva. O luchamos contra el yo y nos sacamos lo que tenemos de demonio, o alimentamos al yo y seguimos siendo demonio y nos perdemos en el abismo, que es lo que estamos viendo hoy en día, en realidad, en la mayoría de la humanidad. El que lucha contra el ego y se saca lo demoníaco, entonces despierta al ángel interior. El ángel en el fondo es el ser. El ser es el que obtiene los grados, los poderes, las iniciaciones. El ser es la conciencia autorrealizada, despierta con todas sus facultades. Entonces, o trabajamos para el ser, para transformarnos en ángeles, o trabajamos para el ego, para el yo fornicario, y alimentamos y nos transformamos al final en demonios con una cola, pero terriblemente larga, ¿ya? Ahí estamos. Y la lucha está principalmente en el sexo. Y la lucha cotidiana en la manifestación de todos los defectos psicológicos que nos quieren aumentar el deseo, que nos quieren hacer transformarnos en seres perversos. Entonces, esa es la síntesis que uno tiene que entender. Que cada uno de nosotros no está entre que si yo soy de izquierda o soy de derecha, que si yo soy progre o soy retardatario. No,
no es contra ninguna de esos ni horizontal. La lucha es ascendente o descendente. Esa, es interior. Asciende su energía creadora sexual, su kundalini, se transforma en un ángel, Sí. o desciende su energía, desarrolla el kundatiguador y se transforma en un demonio. Ahí está la clave. El punto de inflexión está en el uso de la energía creadora sexual. Genial, genial, amigos. Esta videoconferencia número 50, cuando Sigmund Freud descubrió que el conflicto mayor macro de la humanidad estaba en el mal uso de la energía sexual, en utilizar la energía sexual como placer o también la mujer como lujuria. Entonces, dimos un paso agigantado. ¿Verdad? El mal uso de la energía sexual. Utilizar como placer. Es en este acto donde se une hombre y mujer, donde nosotros nos convertimos en verdaderos dioses divinos para crear vida como los dioses. Fernando, genial, sería interesante la síntesis ahí, ¿verdad? Entonces, para concluir esta fantástica videoconferencia número 50, el origen del ego. Bueno, en realidad queremos dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este ciclo de 50 conferencias. Sí. Le queremos pedir disculpas por cualquier error, omisión o retraso que hayamos tenido, pero le hemos hecho el empeño por hacerlo lo mejor posible y los invitamos a repasar las conferencias, porque hay conferencias que requieren no escucharlas. Hay que verlas muchas veces. Hay que verlas muchas veces. Escucharla en profundidad, ir tomando apuntes y entender, ¿ya? Para llegar a comprender la síntesis del conocimiento que nos va a nosotros ayudar a salir de ahora. Sobre todo ahora que estamos entrando ya en una etapa de un viaje de no retorno, de complicación a nivel mundial. Sí. Entonces, cuando todas las puertas se cierren, siempre va a quedar la puerta del trabajo interior, de la lucha contra nuestra propia maldad y del cuidado de la energía creadora sexual. Así que gracias por acompañarnos y los invitamos a participar del segundo ciclo, ¿verdad? De este ciclo de la fase B, de estas 25 conferencias que son más profundas. Son más profundas. Vamos a tratar de no tocarlas con demasiada profundidad para que la gente, porque en una pequeña conferencia... Es un lenguaje más digerible, exactamente. Claro, que quede más digerible. Sí. Vamos a hacer empeño de que así sea. Así que muchas gracias a ti también, Orlando, por invitarme a este proyecto. Recuerda que tú no eres invitado, Fernando. Hacemos la pero cuando me invitaste, de nosotros. Bueno, al principio, yo estoy agradeciéndote esa primera invitación. Claro. Cuando se inició todo esto. Ya ahora ya me siento en realidad parte de tu casa. Muchas gracias a la distancia, pero igual me siento parte de todo lo que tú haces. Eres parte somos tú y yo tenemos ya una misión en común. Y es trabajar por ese ser y ese sacrificio por la humanidad. Y importante, Fernando, destacar, cuando nosotros comenzamos la meta de esta primera etapa de 50 conferencias, debo confesarte que teníamos 99 suscriptores. Tenemos 423. Mucha gente nos está siguiendo ya. Así que qué bueno por eso. Bueno, pero es que es cosa de escuchar algunas conferencias y se da cuenta uno en realidad que esto lo ayuda. Va despertando, ¿no? Y más si la persona indudablemente va practicando, que es el objetivo nuestro, digamos, que vaya practicando, que vaya vivenciando en su interior, ¿ya? Claro. Recuerde que todo esto debe ser sencillo, sintético y práctico. O sea, si uno no practica, en el fondo no va a haber nada. Así es. Los verdaderos cambios nacen de la práctica. Así que gracias por acompañarnos y quedan totalmente invitados para el siguiente ciclo. Fantástico, amigos. Solo con un trabajo honesto, como dijimos, ¿verdad? Comenzando este trabajo iniciático desde los 3 aspectos que decimos, Fernando. El primero es la fidelidad. El segundo es la castidad para llegar a ese amor auténtico, verdadero, vía la transmutación, utilizando los 3 factores de la conciencia. Un abrazo del alma, Fernando. Genial, fantástico. Y amigos, recuerden que continúa la segunda etapa. Gracias, amigo. Abrazo en la distancia, como tú dices, Fernando. Bueno. Genial. Nos están pidiendo un corte. Regresamos. Mi reflexión con relación a la videoconferencia.
Es posible alcanzar un grado de realización, de iluminación. Sin embargo, para ello es preciso sepultar los actos que causaron la caída del hombre, como la fornicación, el adulterio y la lujuria, dando lugar al ego. Por consiguiente, si queremos evitar la destrucción del planeta que avanza de modo vertiginoso, hacia ese fin se hace urgente y necesario despertar de nuestra oscuridad y nos orientemos a realizar un trabajo serio y honesto a nivel iniciático fundamentado en la fidelidad, la castidad y el amor. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría conocer tu opinión acerca de esta videoconferencia y si algo resuena en tu interior con relación a esta plática, y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. También si deseas que platiquemos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Quiero expresar mi gratitud y agradecimiento y a la vez extender un saludo especial a mi amiga Roselyn en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por comprar una copia de mi libro La Otra Dirección, lo cual significa mucho para mí. Roselyn, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y si deseas seguir transformando tu vida, te invito a ver nuevas videoconferencias como estas que te dejo aquí arriba.